Decirle mi amor a todo el que me encuentro en la calle. Comer fongo solo. No había refresco, no había nada. Tomábamos el agua y le echábamos azúcar. Buenas vibras, mi gente, ¿cómo están? Soy May, una cubana con residencia permanente en México, y hoy nos encontramos en el Parque Corpus Christi, y desde acá vamos a tratar un tema que, si te interesa, te invito a que te quedes con nosotros, y son las cosas extrañas que hacía en Cuba que ya no hago desde que vivo en México. Así que si quieres enterarte de todo en detalles, acompáñanos, suscríbete, dale like, comenta y comparte para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. ¡Vengan! Mi gente, y aunque se ve bastante nublado, hace calor, vamos a sentarnos aquí para hablar cómodamente, y aquí ando con mi abanico como las señoras cubanas que practicaban el danzón. Ahí andaban con su abanico. Yo lo estoy usando porque hace calor y para refrescarnos un poco. Mi gente, vamos a entrar en el tema. Punto número 1. Hacerme el coquito para alisarme el cabello. Por la situación que hay en Cuba de un poco de escasez, no tenemos la oportunidad, en mi caso, de tener una plancha para alaciarme el cabello. Entonces nosotros lo hacíamos a lo natural, no por un gusto, sino a la natural por una necesidad. Agarrábamos dos conitos que encontráramos, ya sea de cartón o rolos, como les decimos en Cuba. Ahí te va a estar apareciendo en pantalla para que veas qué es rolos. Nos lo poníamos en el centro del cabello y con un peine o un cepillo nos peinábamos hacia alrededor, nos poníamos pañoleta, que aquí le dicen paliacate aquí en México, y con eso nos alisábamos el cabello. Es una cosa extraña. Coméntame si en tu país lo hacen. Yo aquí en México eso ya no lo hago. Punto número 2. Saludar a todo el que me encuentro en la calle. Cuando yo estaba en Cuba, me recuerdo que salía de mi casa, ya estaba trabajando incluso, y en cada esquina, hasta luego periodista, y yo decía hasta luego, veía a la familia o veía incluso personas que no conocía, y el hecho de toparnos en la calle, es una forma de decir muy cubana, de toparnos con alguien en la calle, me lo encontraba y decía hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, así sin conocerlo. Es una cosa un poco extraña que hacía allá en Cuba y aquí en México ya no hago. Si no conozco a la persona, tengo un poco más de distancia de saludar o de entablar una conversación con ellos. Vamos a movernos para acá. Está muy chistoso esto. Esto es una cosa que nunca había visto en mi vida. Me imagino que es para los niños. Punto número 3. Decirle mi amor a todo el que me encuentro en la calle. Es una cosa extraña que hacía yo en Cuba y aquí ya no hago, absolutamente. En Cuba nosotros le decimos mi amor al vecino, al que vende el pan, al que pasó vendiendo un dulce. Mi amor, mi vida. Oye, mi amor, ¿cómo tú estás? Oye, mi amor, espérame ahí. ¿Cuánto cuesta esa yuca? ¿Cuánto cuesta ese plátano? Así hablamos nosotros en buen cubano. Sin embargo, es algo que ya no practico. Decirle mi vida, mi amor, a cualquier persona. Si un cubano te dice mi vida, mi amor, es una manera muy coloquial de decir amigo, cuate, como se pudiera decir aquí en México, pero nosotros los cubanos decimos mi vida, mi amor, a cualquier persona, aunque no sea nuestra vida y nuestro amor. Es una manera extraña que tenemos los cubanos, un poco rara, de tratarnos entre nosotros. Algo que hacía en Cuba y que ya no hago desde que vivo en México es comer fongo solo. Cuando era niña, que la situación estaba muy difícil en Cuba, no había mucho que comer. El llamado periodo especial, a partir del año 91 en Cuba, enfrentamos una situación bastante difícil con los alimentos. No teníamos nada para comer. En un video que tengo aquí abajo en la descripción de cuando fuimos a Cuba, te muestro cuál es el fongo. De todos modos te va a aparecer aquí en pantalla. Eso era lo que comíamos. El fongo es una vianda que tiene un sabor muy desabrido. Está compuesto de agua. No es muy nutritivo, la verdad. Y eso era lo que comíamos. Otra cosa que ya no hago desde que vivo en México, tomar agua con azúcar. Cuando no había otra cosa y le echábamos azúcar, no había nada, tomábamos el agua y le echábamos azúcar para tener energía y todo, mientras había algo más nutritivo para comer. Eso ya no lo hago desde que vivo en México. Otra cosa, recargar, y esto ya
Antes de venir, tuve la fortuna y agradezco a Dios de haber conocido a mi esposo. Él me ayudó con el tema de la comunicación y recuerdo que antes de venir a México ya me tocó esta parte de un poco más la conectividad y el internet en Cuba, y ya comprábamos una tarjeta en un lugar, una compañía cubana que se llama ETEXA. Es la única compañía de telecomunicaciones que existe en Cuba, y tienes que ir a comprar tu tarjeta, trae un número grande, tú vas a insertar en el celular, meter los datos. Eso es algo que ya no hago desde que estoy en México, porque aquí en México tú necesitas recargar tu teléfono y puedes ir a un supermercado, una tiendita de la esquina y te hacen una recarga. Pero es más, si no quieres salir de tu casa con una aplicación telefónica, puedes hacerte una recarga. Comprar una tarjeta, meterle los datos al teléfono es algo que ya no hago desde que vivo en México. Mi gente, y otro punto, comer pan con mantequilla. Primero, ¿pero qué mantequilla? ¿Sabes cuál era nuestra mantequilla? Cuando íbamos a comprar el pan a la bodega, nosotros a ese pancito le echábamos nata de la leche. Le echábamos sal, lo revolvíamos y esa era nuestra mantequilla cuando había leche. En Cuba se le da leche a los niños hasta los 7 años. A partir de los 7 les dan yogur, cuando tienen la disponibilidad también en la libreta de abastecimientos. Entonces, le echábamos nata al pancito y ese era nuestro pan de mantequilla. Hablando de la libreta, algo que ya no hago desde que vivo en México es comprar alimentos controlados en una libreta de abastecimiento. Cuando yo llegué tuve un choque muy fuerte porque yo decía, bueno, tenemos que comprar mucho, hay que llenar todo el refrigerador porque ¿qué tal y se acaba? Pensaba yo, es que tú compras de acuerdo a tu necesidad. Yo aprendí aquí a comprar fresco, a comprar al día, a comer un poco más balanceado, más sano, desde que vivo en México. Entonces, algo muy extraño que hacía allá era comprar esos alimentos controlados. Claro que existen otras opciones, pero las otras opciones son, le decimos en Cuba, el mercado negro, que es por las personas que pueden comprar productos, revender y sale mucho más caro. Desde que vivo en México, se puede comprar lo que tú gustes para lo que tengas la posibilidad adquisitiva y sin ninguna restricción. No hay necesidad de hacer esas compras de acaparar, no hay necesidad de voy a comprar todo hoy porque quizá mañana no haya. Eso no existe en México y es algo que en Cuba practicábamos mucho. Cobraste y puedes comprar, compra porque quién sabe mañana si va a haber y si se va a acabar. Y otra cosa que se me estaba olvidando cuando te dije que le echábamos la nata al pan y esa era nuestra mantequilla, es el hecho de que le echábamos también aceite. A veces le echábamos pan con aceite, otras veces incluso con ajo. Ay, no saben, eso para nosotros era una comida deliciosa, de verdad, era tremendo lujo y es una cosa muy rara porque aquí no he visto que en México desde que llegué ya no lo hago, o sea, no como pan con aceite, no como pan con el ajo pilado y ese era como el sazoncito, lo que le poníamos al pan. Otra cosa, mi gente, echarle agua al sirope. El sirope es como un extracto, nosotros le decimos en Cuba extracto de refresco, es un refresco bien concentrado, muy dulce, que tú le echas agua para rebajarlo y ya tiene un sabor menos concentrado y eso para nosotros es refresco, ya cuando se le echa agua. Entonces eso es algo muy extraño que hacía en Cuba, aquí ya no lo he hecho. El sirope es un refresco concentrado, dulce y no es gaseado, para que más o menos los que no son de Cuba que vean este video tengan una idea a qué nos referimos. Miren lo que tengo aquí. No soy de las cubanas que me gusta el café, no es porque no me gusta, sí me gusta concentrado, expreso. Por el tema de que padezco de fibromialgia, el café es una bebida muy estimulante para mí, al igual que el chocolate. Lo que he optado algunas veces es por tomar té. Aquí tengo un té, creo que es un té, me corrigen por ahí. Lo que tengo aquí, miren esto. Esto se llama mate, mate argentino. Tiene muchas propiedades saludables. Como dato, te comparto que el mate tiene propiedades que influyen en ayudar a mejorar la digestión, la salud cardiovascular, a reducir la hinchazón, previene el envejecimiento de las células, ayuda a proteger la piel. Entonces me animé, nunca he probado esto, mate argentino se llama. Hoy vamos a probarlo juntos. Es una de las bondades que me ha permitido vivir en este hermoso México, poder probar cosas de otros países, incluso México es internacional. No solo puedes disfrutar
disfrutar la gran gastronomía, el gran acervo de bebidas cultural que tiene este país, sino también que te da la oportunidad de disfrutar en el propio México del sabor y la cultura de otros países. Entonces hoy una cubana en México va a probar un matecito argentino. Vamos a hacer una leve pausa en este tema, a ver cómo sabe esto. Es un sabor, es que no existe nada que haya probado que se asemeje a esto. Es un sabor diferente para mí, no tengo la costumbre de tomarlo, pero bueno, es un té, no tengo nada con los que le pueda comparar, pero viendo los beneficios que tiene, me estoy animando hoy a probarlo y a disfrutar juntos esta experiencia. Así que si te gusta probar cosas nuevas, buscar opciones para que tu cuerpo absorba nutrientes naturales, pues el mate argentino puede ser una buena opción. No es promoción pagada, simplemente quise probarlo y lo quise compartir con ustedes. Y ahora sigamos con el tema, mi gente. Otra cosa extraña que ya no hago desde que vivo en México es ponerle nylon a todo para que no se empolve. En Cuba, en mi caso, te cuento mi experiencia en el plano familiar. Si tenemos un televisor, unos muebles, el techo es de tejas, le llaman allá en Cuba ese tipo de techo, entonces se filtra mucho el polvo para cuidar, porque es así, mi gente, un televisor te tiene que durar toda la vida, porque no hay la posibilidad de cambiarlo una vez que se te rompa. Tus muebles te tienen que durar, porque no son tus muebles, o sea, son parte de la familia, son tus compañeros de vida, entonces los tienes que cuidar. Y lo que nosotros hacemos en nuestra familia para cuidarlos es ponerle nylon. Si tienes un armarito de madera, le pones un nylon para que no se empolve. No existe la posibilidad de comprarle otro tipo de protección, no es algo que muy comúnmente se venda, aunque sí hay quien lo puede adquirir, pero bueno, yo te hablo de mi propia experiencia y la de la mayoría de los cubanos. Es algo raro que hacemos allá y desde que estoy en México ya no lo hago. Otra cosa, mi gente, es bañarnos con el mismo champú. No es que tú tienes un champú y hay un champú para cabello reseco, un champú para cabello rizado, un champú para el cabello dañado, que un champú para el cabello lacio. No, mi gente, nada de eso, ¿eh? Hay un champú y es para toda la familia. No es que los caballeros van a usar un champú, las damas van a usar otro, que para las caspas. No, mi gente, o sea, es un champú para toda la familia y si nos quedó, qué bien, y si no nos quedó, pues es el que hay. Entonces hay que echarle agua a ese champú para que rinda, porque no es tan fácil cuando se acaba ir a comprar uno nuevo por el tema de la economía familiar. Yo te cuento mi experiencia, hay personas que sí pueden hacerlo, pero no es la mayoría de la población cubana. Algo raro que hacemos en Cuba es usar una toalla para toda la familia. Y te hablo de mi propia experiencia, pero sé, si eres cubano, familias que estén viendo este video que son de Cuba, me darán la razón. Nosotros en Cuba tenemos una toalla porque nos la regalaron o nuestra familia con mucho esfuerzo tuvo la oportunidad de comprarla y esa toalla se usa hasta que se desgaste. Pues algo raro que nosotros hacemos allá. Es una toalla familiar, nos secamos todos con esa toalla. Ahora que yo lo pienso, qué cantidad de gérmenes compartimos. Pero bueno, ¿y qué crees? Cuando ya no demás, esa toalla va a servir para un pañito de cocina, va a servir incluso como colcha de trapear, nosotros le decimos en Cuba, aquí le dicen jerga en México, y la vamos a seguir reutilizando hasta que ya verdaderamente tú le hagas así a la toalla y la toalla pues ya esté tan desgastada que esté podrida prácticamente, y ahí ya la vamos a tirar a la basura. Pero mientras le podamos dar un uso a esa toalla, le vamos a dar. Otra cosa, mi gente, las sábanas. Usar una sábana hasta que ya no dé más, no es que vas a tener 2, 3, 4 y 5 cambios de sábanas para tender la cama. No, mi gente, no. Te hablo de mi propia experiencia y es la de muchos cubanos también. Tener una sola sábana para tender la cama y usarla, y si la vamos a lavar la quitamos, el colchón ya se quedó limpio. No es que vas a poner otra sábana en lo que se secó, no. La lavas, la tiendes y cuando se seque la vuelves a poner en la misma cama. Es algo que hacíamos en Cuba y ya no hago desde que vivo en México. Mi gente, y aquí estoy como niña chiquita en este columpio. No sé si aquí en México se diga igual, en Cuba le decimos columpio. Cuando era niña venía de la escuela, de la primaria y pasaba por un parquecito y ahí luego nos lo abrían para que ahí estuviéramos jugando. Ay, de verdad, me trae mucha nostalgia eso. Siguiente punto, mi gente. Algo muy extraño que así en Cuba y en México ya no hago es cuidarme la piel tapándome completamente de ropa negra. Te comparto este dato porque tú sabes que en este canal
Somos culturosos, así me gusta decir. Muy por el contrario de la creencia popular que existe, la ropa negra sí protege más que la ropa clara de los rayos ultravioletas, porque lo que hacen los colores oscuros es absorber esos rayos ultravioletas y protegerte de que no te lleguen a la piel. Los colores claros, por el contrario, reflejan la luz, porque la reflejan, te dan una sensación de que te están cuidando, pero verdaderamente lo que sí cuida y protege del sol es cubrirte con ropa negra. Bueno, mi gente, imagínense, yo parecía una aparición, como les decimos en Cuba, con tremendo calor, 35 grados de temperatura en Cuba, a veces llegábamos a 37, 38, y en Santiago la tierra caliente se sentía pero fuerte. Yo estudiaba ahí la carrera de periodismo y andaba vestida de negro todo el tiempo, desde las sombrillas, lo que tenía, con los recursos que tenía. ¿Por qué hacía esto? No tenía crema para la piel, soy un poco sensible de piel, estaba muy roja, me ponía como camarón cuando me daba muy fuerte el sol. Entonces, como yo no tenía cremas para protegerme del sol, hacía eso para cuidarme la piel. Aquí en México he visto que hay cremas de todo tipo. Cremas para las manos, para la cara, para el cuello, cremas dermatológicas por si tienes una rosácea, una dermatitis, cremas para los pies, cremas para los dolores musculares, para las arrugas, antienvejecimiento, cremas para hidratarte. Hay cremas para todo tipo de piel, protectores solares. En Cuba no hay nada de eso. Sí puedes encontrar alguna crema, una que otra crema hidratante, pero no existe esa especialización y esa variedad en cremas para cuidarte la piel. Entonces es una cosa súper rara que ya no hago desde que vivo en México, vestirme completamente de negro, andar cubierta con una camisa muy larga en una temperatura muy fuerte, de mucho calor, es algo que ya no hago. Aunque fíjense que la ropa negra puede ser buena para protegerse del sol. Un tip del canal para ti. Otro punto que ya no hago desde que vivo en México es reutilizar las botellas de plástico para echarle agua, ponerla al congelador y tomarnos el agua fría. Fíjate que algo que yo hacía por cuestiones de temperatura mucho en Cuba era, con el calor tan fuerte que había, agarrar una botella de agua de plástico con el agua bien fría, ya cristalina así, y tomar un vaso de esa agua bien fría. A veces sentía que hasta me dolía el pecho. ¿Has tenido esa sensación así de que te tomas un agua bien fría y como que no te pasa? Bueno, eso era algo que hacíamos allá. Aquí los envases de plástico pues se tiran, se reciclan. Por eso se está incentivando al reciclaje para que cuidemos un poco más el planeta, porque es tanto lo que se tira en basura, y la manera que tenemos de cuidar al planeta es hacer que se tire menos basura y consumir menos con envases que sean difíciles de descomponer. Miren, y esto me da un poco de pena decirlo, pero es cierto. Usar la ropa íntima gastada. Yo recuerdo que a veces cuando ya nuestra ropa íntima ya estaba que ya no daba más, incluso se ponía hasta grande de tanto uso y uso. Todavía si podíamos compartirla, incluso me da un poco de pena decirlo, pero bueno, si podíamos compartirla incluso con gente de confianza para que lo siguieran usando, para que esos bloomer o esos ajustadores, aquí se dicen brasier y al bloomer creo que le dicen calzón, si mal no recuerdo, de aquí en México. Pero bueno, en Cuba esos bloomers, esos ajustadores, nosotros incluso los compartíamos con nuestras mamás, nuestras tías, porque ya después que lo terminamos de usar y ya está grande, todavía lo podíamos compartir. Si eres cubano y estás viendo este video, confirma si fue tu caso, tu experiencia, o si tuviste otra también. Son bien recibidos los comentarios en este canal. Y otra cosa rara que hacía en Cuba, que ya no hago desde que vivo en México, es bañarme con un solo jabón. En Cuba es normal que toda la familia se bañe con un solo jabón. Ah, y cuando tenemos jabón, ojo, y normalmente es en barra, que se le conoce aquí en México como barra, porque bueno, nosotros no tenemos la posibilidad. Sí hay personas que lo usan, pero porque tienen otro tipo de vida, que pueden conseguirlo, viajan a otros países y lo llevan, pero el jabón antibacterial para manos, el jabón líquido para bañarse, esas cosas no es tan fácil que la mayor parte de la población cubana tenga acceso. Entonces, nosotros nos bañamos toda la familia con un jabón de barra, que es el que ocupan todos, y cuando no hay, algo que hacía en Cuba y ya no hago desde que vivo en México, es bañarme con una tusa de maíz, que aquí se le dice mazorca, y nos estregábamos eso, le decíamos estropajo, y con eso nos estregábamos. La primera vez que tuve una esponja, que era incluso azul de florecita, estaba muy feliz porque ya había podido bañarme así, con esa esponja
esponja. Sí me acuerdo que me tallaba, me estregaba, como decimos en Cuba, me estregaba mucho la piel, me ponía roja de lavarme con esa tusa de maíz. Algo que tampoco ya no hago desde que vivo en México y así en Cuba es lavarme las manos con agua sola. Nosotros en Cuba nos lavamos las manos con agua sola y ya. Aquí en México existe que si tu jabón antibacterial, el desinfectante para manos. Existen muchas formas de cuidarnos las manos y sobre todo después de la pandemia de COVID. Mucho más todavía cuidamos lo que es esa higiene. En Cuba con agüita solita te lavaste, te secaste y el agua es de la llave, el agua no está purificada. Esa misma agua, algo que ya no hago desde que vivo en México es tomarme la agüita de la llave. Esa agua puede ser que esté un poco contaminada. Nosotros nos acostumbramos allá a tomarla así. Sin embargo, desde que vine a México ya tomo el agua purificada y nos hemos dado cuenta que sí es mucho más sano para el cuerpo. Por cierto, mi gente, hace mucho calor, mantente hidratado, hay que tomar agüita. Hablando de agua, ya me dio sed. Miren, esto es una adivinanza y se sale al campo por las noches si me quieres conocer. Soy señor de grandes ojos, cara seria y gran saber. ¿Qué es? A ver si alguien adivina. Bueno, mi gente, miren, aquí estamos con diferentes caritas. Esta carita que está como entre feliz. Está muy bonito esto. Antes de finalizar este video, algo que ya no hago desde que vivo en México y hacía cuando vivía en Cuba es ir a la casa de los vecinos a ver cuando se rompía el televisor de mi casa, porque era el único que había. Nosotros íbamos a la casa de los vecinos a ver la novela y a ver los Juegos Olímpicos. Nosotros teníamos una fascinación muy grande por la programación del verano que daban en Cuba, en la televisión. Y si no teníamos televisión, íbamos a la casa del vecino a ver. Sí, es algo que hacíamos. Y luego esperar a ver una película en la televisión era la única manera que teníamos. Incluso hasta antes de venirme para acá, para México, las opciones que teníamos eran pocas. Era si tenías un DVD, podrías grabar en una memoria alguna que otra película y así disfrutabas de algo diferente. Pero comúnmente la mayor parte del contenido que podíamos ver era en televisión. Qué gran cambio aquí en México que, bueno, hay tantas opciones, Netflix, YouTube, un abanico grandísimo de opciones que podemos disfrutar y es algo que agradezco de vivir en este hermoso país. La cantidad de opciones que tenemos, las opciones que da el dinero ganado con esfuerzo de gente trabajadora, de gente que tiene oportunidades de volar y que tiene alas para hacerlo. Muchas gracias a México por esta oportunidad, gracias infinitas a Dios, a mi esposo y gracias a ustedes por acompañarme. Vamos a ver si el que estuvo en este video, a ver cuál es el animal. Miren, la lechuza. Esa es la respuesta de la adivinanza. Gracias por habernos acompañado en este video. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Buenas vibras, mi gente. Les mando un beso y ¡chao, pescado!